Pueden ser sensuales, hermosos e incluso absolutamente irresistibles. Pero en la sabana, los machos son impredecibles. Bienvenidos a Sabana Salvaje, secretos de la temporada de apareamiento, batallas y vínculos en la naturaleza, donde exploramos los secretos que esconde la mágica temporada de apareamiento de la naturaleza. En la vasta sabana, la historia de machos y hembras en la naturaleza se narra a través de acciones impredecibles y emotivas. Si bien simbolizan encanto y esplendor, también encierran complejos misterios. Al igual que Marte y Venus, machos y hembras en la naturaleza parecen provenir de dos planetas diferentes, viviendo vidas separadas. Pero en algún momento, ya sea un día soleado o una noche tranquila, ambos se cruzarán, porque incluso en la naturaleza, el instinto de reproducción es un impulso irresistible. Que configura el ciclo vital y la supervivencia de todo ser vivo. Esta narrativa atemporal, plasmada con belleza en cualquier documental cautivador sobre animales salvajes, nos recuerda el intrincado e imponente equilibrio de la naturaleza. La temporada de apareamiento, un momento indispensable en el ciclo vital de la sabana. Marca el inicio de nuevos viajes en el mundo animal. A medida que la tenue luz del amanecer se extiende por las praderas, aparecen manadas de cebras, antílopes y elefantes. Como si la sabana misma invitara a todos los seres vivos a unirse al ciclo infinito de la vida. Cada canto de las aves y cada paso de los depredadores se funde en una vibrante sinfonía, donde cada encuentro cobra un gran significado. Aquí, la naturaleza se presenta como una imagen mágica, donde los animales buscan pareja y luchan por la supervivencia. Los leones machos compiten ferozmente para afirmar su fuerza. Mientras que los antílopes danzan con gracia como una elegante invitación. La sabana, aparentemente pacífica, se convierte en un escenario feroz, donde la supervivencia se forja con valentía y perseverancia.
Esta dramática interacción de la vida a menudo se captura vívidamente en un documental sobre animales. Mostrando el espíritu inquebrantable de la naturaleza. Aquí, cada encuentro no es solo una historia de amor, sino también una lucha por la supervivencia y la continuidad de la vida. Es el latido del corazón de la estepa salvaje, un símbolo eterno del poder y la diversidad que aporta la naturaleza. En la vasta pradera, donde cada brizna de hierba se mece al viento, dos elefantes, ambos en el periodo Musk, un estado especial en el que los niveles de testosterona aumentan 60 veces más de lo normal, se enfrentan en una dramática batalla. Uno golpea con fuerza sus colmillos contra el suelo, emitiendo un potente sonido de trompeta, como si declarara la guerra, mientras que el otro no cede. Cargando hacia adelante con una fuerza descomunal. Los colmillos chocan. Emitiendo un sonido agudo, como una campana que anuncia una lucha a vida o muerte. Esta escena intensa e imponente es el tipo de momento que cautiva a los espectadores en un documental sobre animales, revelando la fuerza bruta y los instintos primarios de los gigantes de la naturaleza. A una distancia prudencial, una elefanta aleja a sus crías de la zona de conflicto. Saben bien que nada puede detener la agresión de los machos durante este periodo. El estado Mustar convierte a los elefantes machos de criaturas apacibles en peligrosos guerreros, listos para enfrentarse a cualquier oponente por el derecho a aparearse. El fenómeno del celo en los elefantes es una de las características más extrañas y fascinantes de este animal gigante. Cuando los niveles de testosterona se disparan, los elefantes machos no solo se vuelven más agresivos, sino que también pueden actuar de forma inusual, a veces incluso atacando a elefantes jóvenes o hembras de la manada. Para ellos, esta es una carrera feroz para asegurar la continuidad de su linaje. Durante el periodo de celo, los elefantes machos pueden aumentar sus niveles de testosterona a aproximadamente 0,2 mg/ml. En comparación con el rango normal de 0,003 a 0,5 mg/ml.
lo que los vuelve mucho más agresivos y peligrosos. Las elefantas entran en celo de forma natural solo cada 4 a 6 años, y cada celo dura solo de 48 a 72 horas. Esto supone un enorme desafío biológico que genera una enorme presión sobre los elefantes machos. Obligándolos a competir por el derecho al apareamiento a toda costa. Estas luchas no se limitan a 2 oponentes. Tienen consecuencias de gran alcance para toda la manada. Cada embestida, cada paso pesado del elefante macho en el campo de batalla puede romper árboles, alterando el hábitat circundante. Se estima que una batalla entre 2 elefantes machos puede durar de 30 minutos a más de 2 horas. Con velocidades de colisión que alcanzan hasta 25 mph. Y la fuerza de impacto de los colmillos puede superar los 2000 cc. Para las elefantas y sus crías, estas batallas no solo son un riesgo de seguridad, sino que también afectan la paz de toda la comunidad. En muchos casos, la batalla incluso termina con la muerte de uno de los 2 machos. Dejando un gran vacío en la estructura social del elefante. Según informes de conservacionistas, alrededor del 5 al 10% de los elefantes machos adultos mueren en batallas durante el periodo de Most. Los afilados colmillos, como espadas, provocan un poderoso choque entre ambos machos. Mientras la competencia continúa, la lucha duró horas, cada uno intentando dominar al otro con fuerza y estrategia. Pero en la naturaleza, solo los más fuertes tienen derecho a perpetuar su linaje. Este dramático enfrentamiento es una escena sacada de un documental sobre animales salvajes. Que muestra la lucha incansable por el dominio y la supervivencia en el reino animal. Al terminar la batalla, el vencedor permaneció allí, exhausto pero orgulloso. El perdedor se alejó del campo de batalla, con heridas no solo en el cuerpo, sino también en su manada. En la sabana, la vida y la mortalidad siempre están entrelazadas en un ciclo infinito de reencarnaciones. Para preservar su linaje,
el elefante macho tuvo que superar el desafío de la vida. Y la mortalidad en el campo de batalla de la sabana. Esto no fue solo una batalla, sino un testimonio viviente de la crudeza y la feroz belleza de la naturaleza. Una historia increíble en cualquier documental sobre animales salvajes. En la sabana dorada, una leopardo hembra serpentea con gracia entre la hierba alta. Sus pasos casi invisibles entre la vegetación. Sus brillantes ojos amarillos observan atentamente, sin perderse ningún movimiento. Con su cola larga y ondulada, marca hábilmente su territorio con su característico olor. Una sutil señal para otros depredadores de que la zona está ocupada. No muy lejos, un musculoso leopardo macho descansa en la rama alta de un árbol. Como un rey que vigila su reino desde arriba. Bajo el sol de la tarde, su figura se alza majestuosa, un símbolo viviente de dominio. En esta zona, Don Corleone, un poderoso leopardo macho reconocido por su fuerza e inteligencia, controla un territorio mucho más extenso. Su territorio puede abarcar hasta 80 kilómetros cuadrados, abarcando numerosos territorios de caza potenciales. Para atraer su atención, la leopardo hembra debe cruzar la frontera de su territorio. Un acto arriesgado. El aroma que deja tras de sí no es solo una invitación, sino también la aceptación de un posible peligro. Cuando la sabana se llena de tensión, el leopardo exhibe sus sofisticadas tácticas de caza. A diferencia de los ataques coordinados de las manadas de leones o las persecuciones a toda velocidad de los guepardos, el leopardo es un maestro del silencio y la sorpresa. Agacha el cuerpo, con cada músculo contraído en preparación, cada paso tan ligero como un deslizamiento sobre la hierba. La presa, tal vez un antílope Thompson o un pequeño mono, no se da cuenta de que está en la mira. La distancia entre depredador y presa se acorta. Cuando está a solo 6 o 9 metros de distancia, el leopardo salta a una velocidad increíble, alcanzando hasta 60 km/h en una corta distancia. Su salto es preciso y aterrador, con poderosas mandíbulas capaces de rematar a su presa en una fracción de segundo. Bajo la luz de la luna, el leopardo arrastra a su presa hasta la rama alta de un árbol.
Es un lugar seguro para protegerla de depredadores como hienas y leones. El leopardo macho observa desde la distancia, no solo como símbolo de fuerza, sino también como recordatorio de la feroz competencia en la naturaleza. Un leopardo puede arrastrar presas de hasta 70 kilos hasta la rama de un árbol. Demostrando la increíble fuerza de este solitario depredador. Pero para el leopardo, la caza es solo una parte de la historia. En su afán por sobrevivir y perpetuar su especie, deben dominar el arte de encontrar pareja. Las hembras de leopardo no solo atraen a los machos a través de su territorio, sino también eligiendo el momento adecuado para interactuar. Generalmente durante su periodo de celo, que dura de 5 a 7 días. Tras el apareamiento, el macho regresa a su territorio. Dejando a la hembra la tarea de criar a sus crías de forma independiente. Los leopardos no solo son cazadores solitarios, sino también maestros en el arte de encontrar pareja. Su recorrido, desde la elección de un territorio y la caza hasta el apareamiento, es una delicada armonía entre el instinto de supervivencia y la crudeza de la naturaleza. Esta es una historia imprescindible en cualquier documental sobre animales salvajes que explore el mundo salvaje. Session. El apareamiento y la reproducción de los leones son una parte importante de su ciclo vital. Especialmente en el Serengeti, donde se concentra la mayor población de leones del mundo. Se trata de un círculo vicioso de supervivencia, con adaptaciones y estrategias únicas para el animal conocido como el rey de las bestias. Los leones tienen un hábito de apareamiento especial y frecuente. Durante la época de apareamiento, las parejas pueden aparearse hasta 20-40 veces al día, durante varios días. Este comportamiento busca aumentar la probabilidad de concepción, especialmente en un entorno altamente competitivo. Cada sesión de apareamiento no dura más de 1 minuto, pero la alta frecuencia ayuda a optimizar la fertilidad. Los machos defenderán su territorio y a las hembras de la manada. Pero esto no garantiza la exclusividad. Cuando un nuevo macho se hace cargo de la manada, dañará a todos los cachorros para estimular a las hembras a regresar al ciclo estral. Esta es una estrategia severa pero efectiva para asegurar que el nuevo macho transmita sus genes. ¿Qué más? Sí.
Las leonas tienen un periodo de gestación de unos 110 días y suelen dar a luz de 2 a 4 cachorros. Las hembras suelen elegir zonas aisladas, como arbustos o cuevas, para dar a luz. Los cachorros se crían por separado durante las primeras semanas para evitar las amenazas de depredadores. Incluyendo machos que no pertenecen a la manada y especies como las hienas. Los cachorros son amamantados durante los primeros 6-7 meses, pero empiezan a comer carne alrededor de las 8 semanas de edad. Cuando sus madres les traen alimento de las cacerías. Durante este periodo, la tasa de mortalidad de los cachorros de león es muy alta. Llegando hasta el 60-70%. Principalmente debido a la inanición o a los ataques de depredadores. Teiden. El comportamiento reproductivo de los leones es una estrategia de supervivencia para la manada. Durante la estación seca, cuando los recursos escasean, los leones machos defienden su territorio. Mientras que las hembras cazan en grupo para aumentar su eficiencia. El ciclo de vida de los leones mantiene el equilibrio ecológico y la desaparición de individuos puede tener un gran impacto en todo el ecosistema. Estas escenas se representan vívidamente en documentales sobre animales salvajes. Que registran la dramática lucha de los leones por la supervivencia. Bajo la luz del amanecer en la sabana africana, una manada de hienas moteadas se mueve rítmicamente entre la hierba alta. Liderada por una hembra grande y poderosa. Ella es la líder, no solo a cargo de todas las actividades de caza, sino también el centro de poder en la peculiar estructura social de la hiena moteada. Con una apariencia majestuosa, la hembra alfa lidera a su manada en busca de presas. Mientras los machos la siguen de cerca, sin atreverse a alcanzarla. El sistema social de la hiena moteada es uno de los fenómenos más singulares del mundo natural. Se trata de una sociedad matriarcal, donde la hembra no solo es la líder, sino también más grande, fuerte y completamente dominante sobre el macho. La característica más singular de la hiena hembra es el pseudopene. Una extraña estructura biológica formada por un clítoris alargado.
que dificulta al observador no iniciado distinguir entre machos y hembras. El pseudopene no solo es un símbolo de poder, sino que también desempeña un papel en el control del comportamiento de apareamiento. Ya que la hembra es quien decide si se permite que un macho se acerque. Los machos del grupo deben aceptar una posición subordinada en la jerarquía. No se les permite forzar ni dominar a las hembras. En cambio, deben ser pacientes, mostrar sumisión y esperar el momento en que la hembra esté lista para aparearse. Esto hace que la relación entre hienas, macho y hembra, sea más una negociación que una historia de amor. A veces, los machos tienen que competir ferozmente para atraer la atención de las hembras. Pero incluso cuando ganan, necesitan la aprobación final de la hembra dominante. Ubicado en el norte de Tanzania, el cráter del Ngorongoro exhibe tanto las fuerzas destructivas como las regenerativas de la Tierra. Hace más de 2 o 3 millones de años, una masiva erupción volcánica expulsó lava ardiente por todo el territorio. Cuando el volcán colapsó bajo su peso, formó una vasta cuenca de 260 kilómetros cuadrados, con una profundidad de 600 metros. Rodeado de acantilados, el Ngorongoro se convirtió en un oasis natural. Aislado del mundo exterior. Su impresionante paisaje y su rica biodiversidad lo convierten en un escenario ideal para documentales sobre fauna salvaje, que capturan dramáticas historias de supervivencia dentro de las paredes de su cráter. Hoy en día, Ngorongoro es uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Hogar de más de 25,000 animales grandes e innumerables especies menores. Sus vastas praderas albergan manadas de ñus, cebras y gacelas. Durante la migración, más de unos 7 millones de ñus, 260,000 cebras, de 181 a 317 kiwanu, de 1,2 a 1,5 metros de altura, y 470,000 gacelas de 34 a 81 kilón inundan las llanuras, creando un espectáculo impresionante. Esta tierra fértil sustenta a los herbívoros, mientras depredadores como leones, hienas y leopardos cazan en una lucha constante por la supervivencia. Una escena que a menudo aparece en documentales sobre animales salvajes. En el centro del cráter, el pantano de Gorigor es una fuente vital de agua de junio a octubre. Atrayendo de 300 a 400 elefantes de 3 a 4 metros de altura
y de 266 a 5,480 kg, que consumen 136 Kelvin de vegetación a diario. Cerca de allí, los hipopótamos de 1366 a 2036 kg se revuelcan en el agua fría. Los bosques dispersos que rodean el refugio del cráter capturan depredadores como leopardos y linces. Los leopardos, que miden de 1,2 a 1,8 metros de largo y pesan de 36 a 68 kilos, se mueven silenciosamente, rastreando a sus presas con una mirada penetrante. Mientras tanto, los linces, con orejas puntiagudas y cuerpos compactos, son excelentes cazadores de aves y roedores. El bosque abierto también alberga cientos de especies de aves, desde halcones hasta aves más pequeñas que contribuyen al equilibrio del ecosistema. Ngorongoro es a la vez una maravilla geológica y un mundo natural en miniatura. Desde los diminutos escarabajos peloteros que reciclan nutrientes descomponiendo los desechos animales, hasta los flamencos, que previenen el crecimiento excesivo de algas en los lagos. Cada especie desempeña un papel crucial. Este ecosistema funciona como un ciclo continuo de vida, donde todas las criaturas, grandes y pequeñas, contribuyen a mantener el equilibrio. Desde arriba, mientras la cámara recorre el cráter, vemos praderas doradas, verdes pantanos y bosques dispersos que se funden en una magnífica imagen natural. El cráter del Ngorongoro es un lugar donde se registran historias de supervivencia y un símbolo de regeneración y equilibrio. Donde el tiempo y la naturaleza se funden para sustentar la vida en este planeta. Esta impresionante escena es un testimonio de la belleza salvaje de la naturaleza, capturada vívidamente en todos los documentales sobre animales salvajes que exploran el corazón indómito de África. Mientras el sol de la mañana ilumina las praderas de Ngorongoro, un grupo de leonas acecha silenciosamente entre la hierba alta. Sus ojos penetrantes no se apartan de la manada de búfalos, a unos 50 metros de distancia. Con cada paso ligero, acortan la distancia, preparándose para una cacería espectacular. Así es como operan los leones de Ngorongoro tácticos, coordinados y nunca impacientes. Escenas como esta, donde depredador y presa se enfrentan en una batalla por la supervivencia, suelen ser el momento culminante de documentales sobre animales, capturando la cruda intensidad y precisión de los más grandes cazadores de la naturaleza. En la manada, cada individuo desempeña un papel distinto. Las hembras se encargan de la mayor parte de la caza, gracias a su increíble agilidad y fuerza. Mientras tanto, los machos, que pesan entre 150 y 250 kilos,
y poseen melenas majestuosas. Defienden a la manada de amenazas como las hienas y otros leones machos. Esta estructura grupal, tan unida, los convierte en la fuerza dominante de la sabana. Cazar en Ngorongoro siempre es un desafío, especialmente contra presas poderosas como el búfalo. Un búfalo adulto, que pesa entre 450 y 1000 kilos y tiene cuernos de hasta unos 5 metros de largo. Puede herir gravemente a un león de una sola embestida. Por lo tanto, la manada de leones se coordina con gran sofisticación. A menudo se dividen en pequeños grupos para rodear y sembrar el pánico en la manada de búfalos. Al comenzar la cacería, una leona embiste, iniciando el ataque. La manada de búfalos se dispersa, y uno viejo y débil se separa de la manada y se convierte inmediatamente en el objetivo. Dos leones se aferran a las patas traseras del búfalo, mientras que uno salta sobre su lomo, usando sus afilados dientes para sujetarlo por el cuello. A pesar de estar herido, el búfalo se defiende con fiereza, blandiendo sus cuernos con tanta fuerza que un león casi cae al suelo. Pero gracias a la paciencia y la coordinación, la manada de leones finalmente abate a su presa tras varios minutos de tensión. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, la tasa de éxito de los leones en la caza es de solo un 30%. Esto convierte cada presa en una verdadera batalla por la supervivencia. Tras la caza, la manada descansa, mientras que los machos tienen prioridad para disfrutar del primer botín. Esta imagen, bajo la luz del atardecer en la sabana, no solo demuestra el poder del rey de la sabana, sino que también enfatiza la importancia de la unidad y la estrategia en el inhóspito mundo salvaje. Momentos como estos, donde la supervivencia depende de la fuerza, la cooperación y el instinto, suelen capturarse en cada documental sobre animales salvajes, ofreciendo una visión de la vida cruda e indómita de la naturaleza africana. Bajo el sol abrasador de las praderas del Ngorongoro, la manada de búfalos, compuesta por entre 50 y 500 individuos, avanza lenta pero cautelosamente. Al detectar a los leones al acecho, la manada cambia de formación de inmediato. Formando un estrecho círculo defensivo. Los machos adultos,
con un peso de entre 500 y 1000 kilos y cuernos curvos de hasta unos 5 metros de largo. Salen al exterior, formando un sólido escudo. En el centro, las crías y los miembros más débiles están protegidos. Esta increíble muestra de instinto y estrategia es un ejemplo perfecto de las tácticas de supervivencia de la naturaleza en un documental sobre animales salvajes. Donde cada movimiento cuenta una historia de resiliencia y adaptación en la naturaleza. Los leones, el máximo depredador de la sabana, se acercan lentamente, esperando una oportunidad para atacar. Pero la manada no se deja intimidar. Un macho embiste repentinamente y una poderosa embestida de sus cuernos obliga a los leones a retirarse. Cada miembro de la manada se coordina con fluidez, pasando de la defensa al contraataque, cambiando el curso de la batalla. Los leones, abrumados, se ven obligados a retirarse derrotados, esperando una oportunidad más fácil. La inteligencia y la solidaridad de los búfalos les han ayudado a superar las amenazas más peligrosas. En Ngorongoro, los ataques conjuntos contra los depredadores no solo son un símbolo de fuerza, sino también un testimonio de supervivencia en un ecosistema hostil. En el ciclo de la vida, los búfalos no solo son presas, sino que a veces también se convierten en guerreros que protegen la sabana. Bajo las praderas de Ngorongoro, el cadáver de un búfalo queda abandonado tras la cacería de un león. Una hiena solitaria y siempre vigilante se acerca, esperando a que los depredadores dominantes se marchen. En lo alto, buitres, con envergaduras de hasta 3 metros. Proyectan sombras inquietantes antes de abalanzarse sobre el cadáver. Esta dinámica lucha entre carroñeros y cazadores es un clásico del documental sobre animales salvajes, que muestra el equilibrio constante de la supervivencia en la naturaleza. Aunque se les considera carroñeros, las hienas y los buitres desempeñan un papel vital en el ecosistema. La hiena moteada, con su mordida demoledora de hasta 1100 psi, puede devorar casi todo el cuerpo de un animal.
mientras que los buitres desgarran eficazmente la carne restante, previniendo la propagación de enfermedades. En el vasto paisaje del Serengeti, las hienas viven en manadas de hasta 80 ejemplares, colaborando para robarles la presa a los leones cuando surge la oportunidad. En este feroz juego de supervivencia, la inteligencia es tan importante como la fuerza. Las hienas emplean una paciencia estratégica, a menudo esperando a que la manada termine de alimentarse antes de moverse. Johnny. Cuando es necesario, se agrupan en manadas para intimidar a sus rivales y asegurar su presa. Los carroñeros de Ngorongoro son más que oportunistas. Son los arquitectos silenciosos del delicado equilibrio de la naturaleza. Bajo la brillante luz del lago Makad, un rinoceronte negro emerge con su majestuosa silueta contra la sabana. Sus largos cuernos curvos, que pueden alcanzar los 50 centímetros, son a la vez un símbolo de su poder y un blanco para los cazadores furtivos. Enorme, con un peso de entre 800 y 1.300 kilos. El rinoceronte negro se mueve lenta, pero majestuosamente. Un recordatorio de las antiguas criaturas que aún viven. Hoy en día, en Ngorongoro, solo quedan unos 30 rinocerontes negros, una cantidad preocupantemente baja, lo que los convierte en uno de los animales más raros de la región. Para proteger a estos gigantes silenciosos, las patrullas contra la caza furtiva trabajan incansablemente, utilizando tecnología moderna como drones y sistemas GPS para monitorear cada zona. Estos esfuerzos han dado resultados alentadores, con una reducción del 70% en las tasas de caza furtiva en los últimos años. El rinoceronte negro es un símbolo de la ardua lucha por la conservación en Ngorongoro. Con menos de 6.000 ejemplares, su supervivencia no se limita a salvar una especie, sino a preservar un patrimonio natural para las generaciones futuras. Los documentales de vida silvestre suelen destacar esta lucha, destacando la urgente necesidad de proteger a la especie de la extinción. Bajo la suave luz de la mañana, una manada de elefantes avanza por el pantano de Gorigor. Sus imponentes siluetas se reflejan en el agua fresca. A la cabeza, un imponente adulto de 4 metros de altura y 5.400 kilos los sigue de cerca a sus crías. Que pisan con cuidado el suelo húmedo. Un elefante arranca hojas verdes con su trompa, una imagen de fuerza y serenidad.
Como los habitantes más grandes del pantano, los elefantes moldean el ecosistema. Sus movimientos despejan la vegetación densa, creando caminos para especies más pequeñas como antílopes y jabalíes. Al consumir plantas y dispersar semillas mediante la digestión, contribuyen a la regeneración de pastizales y pantanos. En el pantano de Ngorongoro, los elefantes actúan como jardineros de la naturaleza, asegurando la continuidad del ciclo de vida en el cráter del Ngorongoro, preservando así el delicado equilibrio de la naturaleza. En el cráter del Ngorongoro, la vida se debate entre las dificultades del cambio climático y la actividad humana. Las sequías prolongadas secan pantanos y arroyos, obligando a especies que dependen del agua, como los hipopótamos y los elefantes, a desplazarse más lejos. Los animales de pastoreo como los ñus y las cebras se enfrentan a la reducción de sus pastos, mientras que los más de 600,000 turistas anuales y las manadas locales de ganado ejercen presión sobre el terreno. El sobrepastoreo agota el suelo, lo que aumenta los conflictos entre los humanos y la fauna silvestre. A pesar de estos desafíos, los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza. Una cerca electrónica de 50 kilómetros ha restaurado 3.100 hectáreas de tierras degradadas. Proporcionando más pastos y reduciendo las pérdidas económicas derivadas del conflicto entre la fauna y el ganado en un 60%. Los programas de educación comunitaria promueven la agricultura sostenible y el ecoturismo, demostrando que proteger el Ngorongoro también salvaguarda los medios de vida locales. La época de apareamiento en la sabana es una de las etapas más mágicas e importantes del ciclo ecológico de la naturaleza. Las feroces batallas y los vínculos emocionales entre las especies no solo moldean el destino de los individuos, sino que también mantienen el equilibrio del ecosistema. Desde la competencia entre guepardos hasta la lucha a muerte entre jirafas. Todos son prueba viviente del poder y la belleza de la naturaleza salvaje. Estos paisajes se ven amenazados gradualmente por los impactos del cambio climático y la acción humana. Estas batallas y vínculos no solo representan la historia de la naturaleza, sino también nuestra responsabilidad. Preservar la sabana, sustentar la vida y proteger a los animales salvajes es una tarea urgente que debemos abordar hoy. La sabana no es solo el origen de la vida, sino también el lugar donde perdura la esperanza,
Si disfrutaste de este increíble viaje de descubrimiento, ayuda a difundir el mensaje de conservación dándole a me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte más imágenes asombrosas de animales salvajes. Juntos, protejamos el planeta e inspiremos a las futuras generaciones.